Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. (8:45) y yo saludo a Eduardo Peña. Él es el presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Presidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Me escucha bien? Buenos días, sí, perfectamente, Milton, Verónica. Qué gusto estar aquí en Radio Sucesos. Saludos a los radioescuchas. Yo quiero empezar por un tema que empieza a sonar y a ganar explicaciones. Algo así como más edad, más pensión. Más edad para jubilarse y un incentivo para tener una mejor pensión. ¿De dónde sale esto? A ver, es un tema que es obviamente no obligatorio, es simplemente las personas hoy, chicos, vivimos más. La expectativa de vida para un ecuatoriano hoy en día está entre 81 y 84 años. Entonces, si antes tú te podías jubilar a los 60, cuando se hizo la reforma, cuando se inventó la seguridad social, estaba pensada para que tú te jubiles a los 60 y en el siglo XX los seres humanos vivíamos hasta 70 o 71 años en promedio. Hoy vivimos entre 81 y 84, o sea, la sobrevida ha subido. Y además la calidad de vida que tienen las personas hoy a los 70 años es muy superior a las que tenían, a la misma que tenían el siglo pasado. Eso nos lleva a una reflexión. Eventualmente tú puedes decidir quedarte trabajando más tiempo para ahí lograr una mejor jubilación, una mejor pensión jubilar a través de una jubilación más tardía, digamos, que es obviamente absolutamente voluntario. Tú puedes jubilarte con 360 aportaciones y recibes un porcentaje de tu salario promedio en los 5 mejores años. Pero si te jubilas con 420, entonces tienes un mejor salario, una mejor jubilación. Y si te jubilarías, por ejemplo, con 480, entonces tu pensión jubilar va a ser muy superior. Esa es la teoría. Ahora, ¿qué gana el IES con esto? Que los aportantes estén más años y que actuarialmente financias mejor las pensiones. Es decir, es un poco de aire a la economía del IES también. Es un poco de, sí, a ver, es parte de una reforma muy compleja. Estamos hablando de un ítem de los alrededor a 15 o 17 ítems que tenemos que ir moviendo para tener una reforma completa. Este de la jubilación es uno. Otro es, por ejemplo, que ya no sean 5 años de promedio los que se consideren para el monto de tu jubilación, sino que sean 20 o 30. Entonces, ¿cómo nos vamos de 5 a 20 o 30? También está en discusión. Eso tenemos que presentarlo en la Asamblea. Una teoría dice que podríamos subir un año cada año, es decir, en el 2025 eventualmente ya no son 5 sino 6, en el 2026 son 7, en el 2027 son 8 y así sucesivamente, hasta llegar, por ejemplo, a 20. Esa es otra de las reformas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en el Ecuador, muchos personas que van a jubilarse le dicen al patrono, oiga patrono, no me sube el sueldo, auménteme la aportación para coger más, es la palabra que uso. Entonces, eso no está actuarialmente financiado. El hecho de que tú infles artificialmente 5 años de aportaciones para entonces acceder a una mayor pensión. Eso es una trampa, digamos. ¿Y cómo se evita la trampa? Aumentando el promedio a uno que sea mucho más coherente con lo que tú ganaste durante toda tu vida. Todo esto está dentro de un proyecto de ley. Tendrá que ir a un proyecto de ley, Sí, no es señor. una resolución de consejo directivo. No es una resolución de consejo directivo, esto es un proyecto de ley que tiene todas estas variables con 3 escenarios proyectadas a 50 años plazo. Es decir, cuando tú proyectas actuarialmente, y ahí, bueno, puedo comentar también otras cosas que nunca estuvieron proyectadas a 50 años plazo. Por ejemplo, los jubilados reciben 14 pensiones, pero cotizaron solo por 12. Entonces, esas 2 pensiones extras tampoco estuvieron actuarialmente justificadas o calculadas. Y eso hace que el sistema de pensiones vaya teniendo estos pequeños problemas que cuando se acumulan se vuelven un gran problema y que hoy tenemos que corregir. Son las 8:48. Estamos hablando con el presidente del directorio del IES, Eduardo Peña.
Eduardo, buenos días. Yo quiero preguntarle respecto a, bueno, estas reformas que se están planteando. En el gobierno del presidente Lazo se conformó, recordemos, una comisión en donde se presentó un informe de recomendaciones y un anteproyecto de ley para la reforma al sistema de pensiones del IES. De esa comisión, de esas recomendaciones que salieron, ¿se ha tomado o se tomará en cuenta algo para presentar estas reformas actuales? Por supuesto. Desgraciadamente, esta comisión que hizo un gran trabajo, en la presidía Augusto de la Torre y tenía 6 otros miembros, hizo un gran trabajo, pero respecto de salud, perdón, respecto de jubilación, pensión, vejez y muerte. O sea, solamente se refirieron a eso. La reforma que nosotros estamos trabajando es una reforma que contempla, con ese insumo de jubilación, por supuesto, también una reforma al tema salud, ¿ya? Que podría incluir, por ejemplo, separar en fondos, por un lado salud y por otro jubilación, que puede incluir, por ejemplo, cobrar un copago para aquellos hijos que hoy no cotizan y que sí fueron incluidos en el servicio de salud de la Seguridad Social. Y eso tampoco estuvo calculado nunca. Es decir, en números actuales, nosotros tenemos 3.300.000 aportantes, pero tenemos 5 millones más de usuarios que no son aportantes, que son los hijos y las esposas de los afiliados. Entonces, esa presión extra que se le incluyó hace un poco más de 10 años al sistema de salud de la Seguridad Social no estuvo financiada. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Se fue a buscar prestadores externos. Hoy tenemos 420 prestadores externos a los cuales les debemos también un montón de plata y estamos tratando de limitar esas prestaciones para así mejorar el flujo de salud dentro de la Seguridad Social. Un tema, es bien importante lo que usted acaba de mencionar porque se discutió en un momento, incluso se llegó a hablar de de cindir al instituto en el fondo de pensiones y en el fondo de salud para manejarlos de manera autónoma, para descontaminarlos económicamente. ¿Usted retoma esa idea? Sí, a ver, yo retomo la propuesta como propuesta a llevar a la Asamblea, porque repito, es un tema que no lo puede decidir el Consejo Directivo, tiene que decidirlo la Asamblea, y es de tal complejidad que, por ejemplo, si usted decide escindirlos, Salud tendría presupuesto propio con ingresos propios, que pueden incluir o no el copago, o pueden incluir un incremento en la tasa de aportación. Mientras que para pensiones el tema es mucho más delicado, porque ahí tendría que, si ya dejamos solo pensiones, tendríamos que hacer una raya, o sea, dejar, por ejemplo, a las personas menores a 35, 40 o 38 años en un sistema nuevo y llevar a las pensiones a estos jóvenes trabajadores a un sistema de pensiones como el más perfecto que existe hoy, que es el canadiense, en donde hay cuentas de aportes individuales con un manejo grupal por parte de una institución estatal que es la mayor inversionista de en Canadá, la institución que más dinero tiene es este que maneja los sistemas de pensión de los trabajadores canadienses. Entonces, Ahora, ese ajá. sistema, y lo hicieron hace 40 años, obviamente. Ahora, la crisis del IES, digamos, no es nueva. Las soluciones deben ser extremas. Aquí este dato que tengo es que ustedes tenían previsto en el 2023 para los jubilados 5.696 millones y finalmente terminó costando 5.760, es decir, casi 100 en contra, casi 100 millones en contra. Y con 43.000 más afiliados en 2023 de lo que se tenía presupuestado. Es decir, el crecimiento Jubilados. de los afiliados es muy vertiginoso. Sí, a ver, los jubilados crecen más o menos a razón de 40.000 por año. Wow. Por eso nosotros hoy tratamos de crecer la base para mantener el radio 5 afiliados por cada jubilado. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos un plan de captación de nuevos afiliados con 80 gestores que tienen una meta de hacer 10 nuevos afiliados por día, es decir, 800 diarios, porque 5 días son 4.000 semanales, por 4 semanas son 16.000 al mes, más el programa de afiliación juvenil sub-24, que hasta hoy, en las 3 semanas que lleva, ha recaudado un poquito, ha afiliado un poquito más de 3.000 personas. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque para nosotros es importantísimo. No es la solución definitiva, repito, pero aumentar la base y llegar a afiliar por sobre 200.000 personas anuales hace que el radio, que 5-1, empiece a llegar y trataremos de llevarlo a 6-1. Lo ideal es que sea 9, pero bueno, primero hay que caminar para después correr. Así que ahí vamos. Este año, digamos, en un año calendario de enero a enero, nosotros pretendemos incrementar por lo menos en 240.000 nuevos afiliados del sistema. Ahora,
la decisión tiene que ser política porque es fuerte. Es una decisión, digamos, Señor. muy difícil de tomar. ¿La tomará este gobierno? Bueno, vamos a ver. En este momento estamos estructurando la propuesta y cuando la tengamos lista tendremos que ir a la Asamblea. Mire, yo ya fui a la Comisión de la Seguridad Social y les expliqué que cuando tengamos la propuesta lista necesitamos jornadas de alrededor a un mes de reuniones, porque nosotros pensamos, para cada cosa que pensamos mover, hacer 3 escenarios de 50 años de largo. O sea, si tú mueves en este momento, por ejemplo, el, el número de años que necesitas para calcular la pensión jubilar, de 5 a 6, a 50 años va a pasar así. Si lo mueves de 5 a 10 de golpe, entonces va a pasar esto. Si lo mueves de 5 a 20 progresivamente a razón de 1 por año o 2 por año, entonces pasa esto. Entonces, todos esos escenarios, ítem por ítem, tienen tres variedades. Y la Asamblea va a tener que escoger cuál de esas. El tema sí es importante y debe ser tratado ya, porque mientras más nos demoramos, claro, más amargo va a ser el remedio, pero que vamos a tener que tomárnoslo es una realidad. Son las 8:55. Hablamos con Eduardo Peña, presidente del directorio del IES. Importante lo que estamos dialogando sobre el IES. Hay otro tema, Eduardo, que ha estado en la coyuntura, que está en discusiones, y es que el gobierno busca regular el trabajo por horas vía acuerdo ministerial. Y ahí viene la pregunta, ¿qué va a pasar con las personas que quizás se afilien por horas? ¿Se tendrá que afiliar con contrato por horas? ¿Qué tipo de afiliación tendrían? ¿Cómo debería ser? Sí, bueno, acuérdate que esa pregunta finalmente no pasó. Es decir, nosotros estábamos dispuestos a hacer los escenarios porque sí había, de hecho, había una contribución por hora a la seguridad social. Es decir, esas personas que iban a trabajar por hora iban a tener afiliación. Entonces, desgraciadamente, no pasó y eso es una pena para los trabajadores, para los potenciales trabajadores. Porque yo, digamos, la posibilidad de que incrementes el número de trabajadores pagándoles algo así como 8.50, 8.40 dólares por hora. En esos 8.40 había una contribución para la seguridad social. Y nosotros lo que tenemos que desarrollar es el sistema que pueda captar esos centavos por usuario para tenerlos afiliados de manera adecuada. Ahora, las deudas que tiene el IES, ¿cómo está usted enfrentando con los prestadores de servicios, básicamente? Sí, a ver, hay dos cosas ahí. Las deudas, en las deudas hay lo que tenemos por cobrar, y déjame hacer una cuña ahí porque la semana pasada ya aprobamos la nueva ley, que es una 658 en esteroides, como digo yo, tiene un nuevo número que no me acuerdo. Pero lo que permite esta ley es que tú puedas pagar las acreencias de las compañías que estén en mora, tienen 6 años para pagarnos, hasta 6 años, dependiendo del monto. Y nosotros te financiamos el capital con un interés de alrededor del 10% anual, y los intereses te los cobramos planos porque es prohibido cobrar intereses sobre intereses. Todo caso, esto ya fue aprobado por el Consejo Directivo la semana pasada y ya está en vigencia. Aquellas compañías que tengan problemas porque han caído en mora pueden acercarte a la dirección provincial para firmar un convenio de pago y de esa manera pensamos recuperar unos 200 o quizás 300 millones de dólares en el transcurso de este año. ¿Cuánto tenemos por cobrar? 2.400 millones, ¿ok? De eso, ¿cuánto podemos cobrar? Alrededor de 1.500, pero va a ser en 6 años. ¿Qué pasa con los prestadores? Segunda parte de la pregunta. Sí, en el flujo tenemos a los prestadores. El problema del flujo es que cuando tienes recursos limitados, en el tema de prestación de salud tienes que privilegiar ciertas atenciones sobre otras. Ejemplo, nosotros no podemos dejar de pagar a las dializadoras renales porque esos pacientes, si no son dializados, se van a morir. No podemos dejar de pagar a los nivel 3, que son los que operan de corazón o ponen bypasses, porque si no los atiendes, esos pacientes se van a morir. Y en el otro extremo tenemos a las prestaciones dentales, que, bueno, esos no se van a morir. Entonces, el flujo escaso que tenemos, el flujo limitado, digamos, lo estamos orientando hacia aquellos prestadores que son nivel 3 y que van a tener un flujo mejor que aquellos que son prestadores odontológicos o consultas externas. Porque, Milton, lo que ha pasado en la seguridad social es que en el 2017 nosotros prestábamos casi 16 millones de prestaciones, perdón la redundancia, anuales. En el 2023 prestamos 16 millones 300 mil. Es decir, la variación en el número de prestaciones no fue muy amplia. Lo que sí varió fue cuántas prestaciones daba el Instituto de Seguridad Social en sus propios 101 centros, hospitales, que para el 2017 eran 82%.
Es decir, de los 16 millones, 82% estaban en la infraestructura de la seguridad social. En el 2023, apenas el 60% está en la infraestructura de la seguridad social. Con otro agravante, tenemos más médicos que en el 2017, más enfermeras que en el 2017 y más administrativos que en el 2017. Lo que tenemos es menos pacientes que se fueron a los prestadores y tenemos que traerlos de regreso. Esa es nuestra misión para disminuir el consumo de prestadores y estamos bajando esos consumos a niveles mucho más aceptables. Última pregunta que tiene que ver con el Hotel Quito. ¿Qué les hizo a ustedes ver, qué le hizo a usted sospechar que hubo una venta irregular y que podría ser la reversión de esta venta un camino? A ver, me visitó un colectivo de personas notables de la ciudad capital a enseñarme la problemática. Y claro, cuando tú ves un hecho ocurrido finalmente entre el 2014 y el 2016, en donde sí te levantan sospechas dos cosas. La primera es el precio de la transacción, una compraventa a un precio que parecería que fuera inferior a los avalúos, pero eso pues tenemos que determinarlo con los avalúos de la época. Y en segundo lugar, una compraventa bastante sui generis, para no ponerle un calificativo que suene feo, pero en donde se fabrica esta empresa Quito Lindo y entonces el BIES le transfiere la propiedad del hotel a Quito Lindo y luego Quito Lindo se lo vuelve a transferir a esta compañía china, Railroad China, algo. Entonces, lo que me dicen es, bueno, podríamos investigar si en este proceso de compraventa, que la verdad es que parece irregular, hay algún motivo por el cual el BIES pueda iniciar una acción judicial para recuperar el bien. Y eso es lo que estamos investigando. Porque obviamente, pues como ustedes conocen, en aquella época la Contraloría, que hubiera sido la llamada a detectar cualquier anomalía en este proceso, estaba manejada por Carlos Poli. Y bueno, y los personajes de la época, pues tampoco es que han sido reconocidos por su trayectoria impoluta. Con esos antecedentes, obviamente, yo le he pedido al Procurador General del IES que inicie una investigación sobre el proceso de compraventa y sobre el precio en que se realizó. ¿Cuándo se Eso. puede saber qué va a pasar? Serán 2 o 3 semanas más, en donde sabremos si es que hay cómo iniciar algún tipo de acción legal, en donde el IES obviamente está dispuesto a recomprar el bien. Es decir, aquí no estamos hablando ni de una expropiación, ni de esos rumores que oigo de que nosotros arbitrariamente que quisiéramos expropiar o hacernos de un bien de una manera, digamos, no tan correcta. Nosotros lo que pensamos hacer es recomprarlo. O sea, si hubiera la posibilidad de hacerlo, lo haríamos. Bien, muchísimas gracias, presidente, por habernos atendido hoy.